unos minutos estará Sandy Firpo con nosotros, es nuestro invitado. Recordar que el miércoles próximo a las 7 de la noche tendremos Tertulia del 55. Así es. Estaremos hablando de movilidad, un tema que a usted le gusta. Un tema, ahí está miren, y hay que, yo creo, bueno, felicitar a la producción del canal por esta iniciativa de que nosotros podamos aclarar el camino, que era lo que decía ahorita con la ley de seguridad social, que veamos, porque como un médico, si usted tiene un mal diagnóstico, ¿qué va a ser el tratamiento? Tratamiento malo, que no va a resolver el problema. Y es importante que se puedan unir todas estas cosas. Y lo primero es separar. Señores, quienes tenemos que transitar, por ejemplo, por la Juan Pablo Duarte, hay que integrar a instituciones. Por ejemplo, en el caso de una clínica que está en la Juan Pablo Duarte. Si vas subiendo, tú te encuentras con un tapón y después que tú pasas, tú dices, pero ¿y por qué el tapón? Y si vienes bajando, tú te preguntas, ¿y por qué el tapón? Porque el tapón está específicamente. Y tenemos que darle soluciones a cosas como estas. No se preocupe que la restauración, que es parte céntrica de la ciudad y que siempre ha tenido problemas, hay una clínica también que eso pasa por ahí, óigame, eso se ha vuelto un pandemonio. Y ahí está el detalle. Ahí está el detalle, que entonces decimos, no, porque son los carritos de concho, que eso hay que eliminarlo. Hay clínicas que crean más problemas que el concho, tanto en el centro de la ciudad como en otras avenidas. Decimos, no es los conchos que hay que sacarlo, no es de concho, el tema no es concho. Son 3.000 carros de concho y hay casi 600.000 vehículos en Santiago, aparte de los flotantes, el que viene a hacer una diligencia, el que viene a hacer esto, el que tiene que pasar por aquí, porque va para otro municipio, para otro lado. Entonces es importante que nosotros podamos poner esto en la mesa, hacer un diagnóstico, porque ¿qué es lo que pasa con el transporte? Que tenemos una realidad, tenemos un problema, pero entonces, desde que planteamos el problema, vienen los que quieren invertir y dicen, hay que comprar guagua, hay que hacer un tren. Pero venga acá, ese no es el problema. El problema no es de transporte, es de vialidad. Y lo confirmó Juan Marte, que yo le he dicho aquí 1000 veces. Colombia, que hizo una gran inversión en guagua, que se llamaban Transmilenio, todo un proyecto, lo está descartando. Y usted sabe que se está moviendo al motoconcho y al concho modelo de Santiago, oiga, Colombia, en Bogotá. ¿Por qué? Porque por un tema de medio ambiente y porque ellos entienden que es mucho más efectivo este asunto. Y está también promoviendo, el clima le ayuda mucho, el tema del uso de bicicletas para poder resolver el problema. Fran siempre dice que es el problema de todas las capitales. Santiago ya siempre ha sido una capital. La sobrepoblación en las capitales. Y tenemos que buscar alternativas de cómo la gente se mueve. El miércoles pues estaremos nosotros compartiendo con precisamente Juan Marte. Estará con nosotros Irving Vargas, una representación del Intran y del Plan Estratégico. Esto será el miércoles a las 7 de la noche, miércoles 12, tal y como estamos promoviendo en el spot que usted puede visualizar, ver en el canal. Y es que aquí hay que controlar muchas cosas. Ya usted va al centro de la ciudad y va a encontrar una gran cantidad de conos, porque la gente entiende que dentro de el título de propiedad está también la calle. La gente se adueña, pone su frente, pone su cono y usted no puede aparcarse ahí. Claro, y también favorece a otros que constantemente están desplomando estas casas patrimoniales para hacer parqueo. Esto también lo vino a favorecer porque a ellos no les cuadra que usted se estacione en el lugar que le corresponde aparcar. Pero esto también hay que controlarlo, porque es que las calles se han vuelto demasiado pequeñas para la cantidad de vehículos que hay en Santiago. Un parque vehicular que ya escapa al control de las manos de las autoridades. Y esto lo estamos viendo. Usted sale ya a un lugar y olvídese, salga mucho más temprano, porque usted no sabe lo que se le va a presentar en el camino. Además, estos tapones, usted no encuentra una vía de desahogo. Los ayuntamientos, en vez de normalizar o trabajar para corregir ciertas cosas, para viabilizar lo que están haciendo, es complicando más la situación. Ahí hay un tema, aparte de eso, que es un asunto técnico, que deben manejar los arquitectos, ingenieros
que conozcan de vialidad, porque yo entiendo que el problema de transporte, nosotros no tenemos ningún tipo de tema de transporte. Usted puede decir que los choferes son indecentes, son imprudentes, que manejan malo, pero tema de transporte, movilizar las personas, no hay. Transporte en Santiago es modélico. Sí hay un tema de vialidad, que hay que acompañarlo de obras, pero también debe haber un tema cultural. Porque, por ejemplo, yo, cuando voy a hacer una diligencia al Guacalito, que nunca hay parqueo, pues yo me monto en un carro y me voy a pie, me es mucho más conveniente porque pierdo menos tiempo. Y tenemos que empezar a desincentivar el uso de vehículos, incentivar a la gente que haga cosas, que haga actividades que pueda hacerle a pies. Y eso tenemos que ir creando la cultura de que la gente haga cosas y deje los carros en la casa. O que condense. Afran y yo vamos por el mismo sitio. Venga, organicemos y hagámoslo en un carro, en uno solo. Pero hay que organizar y crear cultura con esto, porque todo el mundo, para sentirse importante, compra un carro, y mientras más grande la jipeta, mucho mejor, porque eso me da estatus. Mientras más grande el carro, más pequeño es el cerebro. Mientras más carro es el vehículo, más pequeño es el cerebro. Y es lo que hay que desincentivar, que la gente empiece a caminar y a dejar los vehículos, usarlos menos, y hacer también las ciudades más caminables. Publicidad, y ya volvemos con Sandy Filpo, con quien conversaremos en el café de Diario 55. No le cambie.
18:55, hoy con la presencia del empresario, presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago. Sandy Filpo está aquí en el café de Diario 55. Y la pregunta ya, ¿usted se vacunó, Sandy? Porque a partir del lunes le toca lo de 18 y 49. Usted está ahí. Bueno, La vacuna ahora determinan fácil la edad de la gente. Sí. 18 y 49. Sí. No. Pero usted es un muchachito. Sí, un baby face, como dice. ¿Qué pasó? No. Estamos tratando de impulsar, sobre todo de la ASI, estamos impulsando el proceso de vacunación porque hay un asunto que nos mueve a preocupación, es que mucha gente al parecer no quieren aplicarse la dosis de vacuna, sobre todo los, vamos a decir, adultos mayores. Muchos se quedaron sin vacunar y producto de una especie de escepticismo que muchos han creado. O sea, al final la vacuna lo que te hace es proteger y en el peor de los casos no te hace nada. ¿Y tú estás de acuerdo con que sea obligatorio? Mira, lo que pasa es que hay un tema legal que habría que discutir para tú no pasar esa... Y de derechos humanos, ¿verdad? Sí. Volvemos a la esclavitud. Venga, que usted es un puerco. No pasar esa barrera o ese lindero y entrar en un terreno que al final se puedan disolver los derechos civiles y sociales del ser humano. Entonces ahí hay que tener mucha cuenta con eso. Pero debe ser un acto de conciencia, de convencimiento de la gente que realmente deba cumplir, así como se cumple con el derecho al voto, cumplir con esa obligación, no solamente para uno, sino para los demás, porque uno es un ente social y a veces quizás lo menos es lo que le pueda pasar a uno, sino lo que uno le pueda provocar a los otros, que es ahí donde debemos hacer conciencia. Sandy, empecemos. Bueno, el otro día estaba el presidente de la Cámara de Comercio y cerramos el programa hablando de este tipo de cosas. Ustedes que tienen otra orientación y ellos que por ley crean otras cosas. Y le decía yo que tanto la Cámara como la ASI o promueven poco, ni siquiera están en la página, lo fácil, lo importante y lo barato que es ser parte de una institución como ASIS, cuando uno ve el beneficio que es. Mira, nosotros somos la única institución, la ASIS, que mensualmente estamos rondando entre 10 y 13 nuevas solicitudes. Nosotros estamos creciendo sostenidamente en número de miembros por una serie de actividades. No sé las otras instituciones cómo están, pero sí nosotros, porque nosotros tenemos una comisión, nosotros si bien no lo promovemos a nivel público, nosotros tenemos dentro de la directiva una comisión de afiliación que tiene inclusive unos targets de cuánta gente debe inscribir por mes, cuánta debe socializar, concientizar, convencer, y esa comisión ha hecho un buen trabajo. Y nosotros, yo te puedo decir que de las instituciones del país que más han crecido en número de socios, somos nosotros. Entonces, ¿y cuáles son las condiciones, los requisitos? No, básicamente tener una empresa formalmente constituida, tener su RNC y estar al día en sus obligaciones. ¿Y el costo, eso se puede hacer online o cómo? ¿Tiene que ser presencial? Nosotros por un asunto de convencimiento de la gente, lo que hacemos es que tenemos una plataforma de soporte, donde la gente se pone en contacto mediante correo electrónico. Entonces un representante de la ASI le llama, hace las observaciones que como empresa debe tener y le habla de los beneficios. Nosotros tratamos de que el que esté con nosotros esté concientizado desde la historia de la institución hasta los servicios que damos, porque la ASI es una institución muy especial en términos de que es una institución multisectorial, o sea, tiene todos los sectores, y eso es un beneficio y es un problema, porque en el momento de hacer un pronunciamiento debe de cuidarte mucho, porque hay pronunciamientos que pueden afectar a la industria y favorecer al comercio. Por ejemplo, te voy a poner un caso que se va a empezar a discutir ahora, un aumento de salario. Los aumentos de salario, por lo general,
benefician al sector comercio, pero perjudican al sector industrial. Entonces, tú tienes que ser muy cuidadoso en función de cuál es el pronunciamiento que tú vas a llevar, cuál es el mensaje. Si ese mensaje no está claro, tú puedes entrar en conflicto con los sectores. Pero además de eso, la ASI es una institución que por su genética, su naturaleza, su génesis, el ADN de la ASI, de su formación, fue la controversia, fue la confrontación. La ASI no está ni muy lejos ni muy cerca de ningún gobierno. Está en el centro, donde debe estar. Haciendo equilibrio. Porque la ASI fue una institución que se fundó sobre la base de la contestación. O sea, la ASI es una institución contestataria, no solamente de los gobiernos, sino de las diferentes otras entidades. Porque la ASI se formó a raíz de un derrocamiento de una dictadura y sus dirigentes fueron perseguidos, fueron apresados, fueron maltratados en un momento dado, y eso ha hecho que el espíritu de la ASI se mantenga como una institución, no vamos a decir aguerrida, pero sí de confrontación. O sea, y quiero decir que la confrontación no es mala, la confrontación es el intercambio de las ideas. Claro. Y plantear... El que se ofende, alguien se ofende cuando no tiene respuesta y se Sí, pero, nosotros, por eso la ASI es una institución tan plural. La ASI hoy es la institución más democrática del mundo, que tú te inscribes hoy y puedes aspirar mañana. O sea, la ASI no tiene esa... ni que debe tener 4 años. No, nosotros usted se inscribe hoy y usted mañana puede, si tiene las condiciones y reúne vamos a decir el perfil. El perfil, usted puede realmente ser... ¿Por dónde ronda, por si algún empresario, porque muchas empresas se han organizado, el costo de ser miembro? Mira, eso es uno de los temas que nosotros hemos debatido más en la Junta, porque nosotros entendemos que la ASI debe tener una cuota, o sea, no nosotros, una parte de la Junta entiende que una cuota accesible. Y básicamente el costo anda por promedio entre los 10 y los 15 mil pesos anuales. Por eso, porque no se ha permitido, porque se dice que si una institución no puede mantenerse de sus cuotas, o sea, no puede visualizar el costo, porque entonces deja de dar el servicio y la capacidad de empresas que pueda tener, esa capacidad es reducida. Cuando tú te reduces tu capacidad de miembros, tú estás reduciendo tu representación. O sea, hay sectores de la Junta Directiva que quisieran que fuera gratis, para que todo el que fuera parte esté en el comercio organizado, sea parte. Sin embargo, eso no se puede, o sea, nosotros entendemos. Pero eso es uno de los temas que más, vamos a decir... Debería haber escala... Pero eso iba a decir, ¿están clasificadas o todo el mundo puede ir igual? No, están clasificadas. Nosotros tenemos, categoría, de los 3.000 miembros, nosotros tenemos un 92% que son pequeñas y medianas, y solamente un 7% que son grandes. ¿Y esas pagan igual que las grandes? No, las grandes son las que pagan 15.000. Hay la mediana creo que paga, la pequeña paga 8.000 y la mediana paga 10.000. Okay. Sandy, hablemos un poco de reforma fiscal. Mira, la reforma fiscal, a simple vista, es lo que están haciendo todos los países, sí. Debo decir. Lamentablemente hay una situación de ingresos que los países tienen que solventar con esto de la pandemia, y lo que es mandatorio de que el gobierno cree el consenso necesario y suficiente para que pueda discutirse, como está establecido en la Ley de Estrategia Nacional, el pacto fiscal, que es lo que hemos pedido, que consta de dos grandes, vamos a decir, pilares, que es una reforma en materia tributaria y un pacto en función de en qué se va a invertir la calidad del gasto. Entonces, ahí es donde el gobierno va a tener estará la inteligencia del gobierno de crear un instrumento que permita dar seguridad por un lado y que le permita recaudar. Perdón a Frank, iba a entrar ahí mismo para seguir la reforma fiscal. ¿Por dónde pues yo me he sentado y digo, ¿pero por dónde? ¿Por dónde? Porque las tasas ya no cogen más, la más alta de la región. Tú dices, ¿por dónde se podría hacer una reforma? Esa es una discusión interesante, porque nosotros que hemos traído expertos de diferentes disciplinas, pero también de diferentes visiones, hay una
una, vamos a decir, una cantidad de expertos en materia tributaria que establecen que una baja de los impuestos podría producir una mayor recaudación. De hecho, en la reforma del 1992, que ha sido la reforma más exitosa que hizo el presidente Balaguer en ese momento, ha sido la que más ha recaudado y fue donde se implementó una baja de los niveles impositivos. Otros dicen que la República Dominicana todavía no está en la presión tributaria que tienen los países de Latinoamérica, que estamos básicamente en un 13 y que el más bajito que está en Latinoamérica está en un 18, o sea, que nos sigue a nosotros, o sea, que nosotros estamos entre un 13 y un 14 y que por eso hay que aumentar la presión tributaria en términos de crear impuestos en otros sectores. O sea, hay que ver realmente lo que el momento pueda definir. Si hoy somos menos competitivos con países del área, Sandy, el grabar algunos productos como se está hablando que no están ahora mismo con impuestos, esto entonces bajaría la competencia, estaríamos en desigualdad como hemos estado hace mucho tiempo. Mira, todo va a depender porque debe ser un plan concebido mediante un paquete de medidas. No puede ser una reforma de o te bajo los impuestos, o te subo los impuestos, o te grabo impuestos a productos que no tienen. Ahí tiene que haber todo un conjunto de medidas que pueda a ciertos sectores también darle no la facilidad, sino ponerlo en capacidad de competir. Tú tienes mucha razón en tanto cuanto hay productos que son parte de la canasta básica que no debieran estar grabados. Sin embargo, esos son los productos que crean las mayores distorsiones en el sistema tributario, porque muchas veces te crean los niveles de evasiones a través de esos productos que no pagan impuestos, y en el caso del ITEVI, que no pagan ITEVI. Entonces, eso hace que tú tengas una base más pequeña, y al tener una base más pequeña, entonces te crea vamos a decir, una contabilidad subterránea que hace que se pierda parte de lo que se establece en esa. Sandy, tenemos que irnos, pero cortitico, así. Por ejemplo, cuando tú, ya en estos tiempos de la apertura, te dicen la presión tributaria es baja, y tú ves un par de América Latina que hace lo mismo como empresario como tú, y tú dices, pero ven acá, ¿y por dónde? Que me dicen que la presión tributaria es baja, si yo pago más que lo que paga otro Lo que pasa es que hay países que se prepararon, por ejemplo, tú tienes países como Guatemala, que se preparó para competir. Nosotros no nos preparamos para competir, siempre lo dejamos para última hora. Lo que está pasando, quizás un tema que podemos abordar ahorita, es en el empleo. Ahí viene una situación escandalosa, vamos a decir, sí, para nosotros, y si no nos preparamos con tiempo, se nos puede profundizar una posible crisis. Pero esos países se prepararon y se sentaron en la mesa y establecieron un verdadero acuerdo fiscal, donde estaba acompañado también de una serie de medidas que le podían producir o compensar a esos sectores que en un momento dado, porque la reforma vamos a decir, la reforma ideal no existe, ni va a existir, ni existe la ley ideal, existe lo posible, lo que se puede, sobre todo cuando usted tiene que consensuar con diferentes actores. Bueno, pues vamos a publicidad y ya volvemos. Yo quisiera ver por dónde es que van a meter el bisturí, porque de verdad yo he descargado América Latina, lo he cogido por región y yo digo, pero que no le cojo a nadie el cuento de que la presión es baja. Ahora lo que tenemos, sí, es una distorsión entre lo que gana la gente, y lo que le quieren pedir, porque como usted me dice a mí que el mismo gobierno que necesito 30 para vivir y en promedio gano 10, pero vamos a darle paso a Xiomara del Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Café Gracias. Santo Domingo. Parecía una Félix Sánchez cualquiera. Lo mejor de lo nuestro, sí quería Xiomara agilizar aprovechar antes del corte. Para que disfrutemos el café el tema salarial México, República Dominicana, es un tema sumamente peludo, los salarios más bajos, que también no es culpa de los empresarios, porque hay condiciones de competitividad, de código laboral y todo esto lo vamos a tratar con Sandy más adelante. Publicidad y ya volvemos.
está con nosotros en el café de Diario 55, presidente de la ASIS, la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago. Sandy, hemos visto que el gobierno en grandes titulares ha dado a conocer el rescate de las zonas francas, la recuperación de empleos, que ya la proyección va más allá de lo que se estaba planteando. En los sectores que tú representas, ¿cómo andan? ¿Andan bien? ¿Andan igual? ¿Han mejorado? Debo decirte que en los sectores nosotros hay empresas de zona franca. Sí, la recuperación ha sido, vamos a decir, aceptable. Pero tú tienes que entender que eso es producto, las zonas francas no venden para un territorio dominicano, sino en la medida que se van reactivando, es como el turismo. El turismo tú puedes hacer todas las acciones en el país, pero si, por ejemplo, en el caso de Canadá, que el turismo no se ha reactivado, tú no vas a tener turismo canadiense. Pero hay facilidades, hay condiciones que se ponen para que tú puedas. Sí, pero no depende, lo que quiero decir, no dependen propiamente del país. No controla, tienes un mercado que no lo controlas. En el caso de zona franca, todo depende del mercado al cual vaya dirigido y cómo se esté reactivando ese mercado. Que, por suerte de nosotros, pues se ha ido reactivando bastante bien. Y eso hay que... Pero no quiere decir que eso tiene que ver con el contexto local, es lo que quiero significar. O sea, el hecho de que Zona Franca se haya reactivado no quiere decir que la economía dominicana lo haya hecho en la misma forma o en la misma manera, porque sirven mercados diferentes. Ahora, en el mercado local, te voy a decir que la República Dominicana, te voy a hablar primero del mercado de la industria. La industria está pasando por un grave problema. Y es que al haberse reactivado economías en Asia, que prácticamente no tuvieron pandemia, muchos países, Corea, Bangladesh, esos países no tuvieron siguieron produciendo. En ese sentido, nosotros tenemos la imperiosa necesidad de caerle detrás a la materia prima. Hoy hay una escasez mundial de materia prima, porque algunas fábricas en algunos países fueron muy afectados por la pandemia. Ese comercio y esa evolución en materia prima que se hacía a países que no eran China se han ido para los países asiáticos, y obviamente eso ha creado un problema para la adquisición de materia prima. De hecho, déjame decirte, el problema que tiene ahora el comercio con el asunto de las bebidas adulteradas es producto de la falta de capacidad que tienen las licoreras para entregarle a los distribuidores, a los almacenes, entregarle producto. Es decir, yo tengo un almacén, por ejemplo, lo que pasa con la gente de Amaprosan, que es un sector que pertenece a nosotros. Tengo un almacén que consumía 1000 cajas de Brugal, y que excúseme la promoción, o de Bermúdez, y yo le entrego solamente 500. Yo tengo un desfase de 500 cajas. Lo que pasa es que la demanda también ha sido mayor por la pandemia. Tiene que ver eso, tiene que ver eso, pero no es básicamente, porque estamos hablando en términos de ventas normales, que hemos estado hablando comparada con el 2019. El problema es que tú tienes, por ejemplo, que cuando tú le despachas a un almacén 500 cajas de 1000, ese almacén las raciona a sus clientes, que son el colmado. Sí. Entonces, ¿qué pasa con el colmado? Que el colmado que te compraba 5 cajas, por ejemplo, te está comprando una. Hay una demanda de 4 cajas que está insatisfecha, entonces aparece un fulano por detrás que dice pero yo conseguí por la izquierda 10 cajas. Entonces te llevan la primera, te la llevan bien, y las otras 9 te la llevan adulterada, producto de ese mercado que se crea por la insatisfacción de la demanda. Y eso es producto también de la falta de materia prima en muchos de los casos, y muchas industrias tienen, por ejemplo, ayer nosotros conversábamos con el sector agropecuario, tienen un problema, por ejemplo, los embutidores tienen un problema, no hay chuletas. Las chuletas que le están llegando básicamente tienen que caerle atrás, y no compensa muchas veces el precio con que he vendido, ni se justifica un aumento, porque entonces eso va a contrañir la demanda. Entonces, ese es un problema que tiene la industria. Tiene un serio problema de materia prima y un problema de flujo de caja. ¿Por qué un problema de flujo de caja? Porque ahora tú te llamas a países como China para comprar. Antes, a ti tú ponías una orden, y muchas veces tú la pagabas cuando el contenedor o los contenedores salían del puerto.
ya porque tú eres un cliente viejo, y en muchos casos tú pagabas un 30 a la salida y un 70 cuando llegaban con la liberación del BL. Hoy no. Hoy tú vas a adquirir 5 contenedores de una materia prima cualquiera, la que sea. Tú tienes que prepagarlo, esperar que se produzca. Porque las grandes cadenas pudieron obtener vamos a decir, un visado especial para que pudieran aceptar la tarjeta de solidaridad. Esos 2.000, 3.000 millones de pesos que iban a la economía pequeña e informal, de los colmados, ya no estaban yendo, se estaban yendo a las grandes superficies. Entonces, obviamente, vendieron más. Pero hoy sus ventas están te estoy hablando de un sector importante como los supermercados. Están en el mismo nivel que estaban en el 2019. ¿Sabe que a mí una amiga me llamó atrasado? Porque a veces la gente habla de cosas que no conoce. Yo le decía, es que utilizar tarjeta para eso te da eso, de que la gente vaya a un supermercado y no pueda ir. ¿Por qué si el Estado tiene una plataforma que se llama RAS para eso? Cónchale, ¿por qué no lo usamos por ahí? Que lo pasen por eso y que se consuma en el colmado, porque a veces mucha gente no entiende eso. Sandy, todo eso, realidad que tú has descrito, el tema financiamiento, todo el mundo, y hablaste de flujo de caja y hablaste de esa realidad. Pero en medio de la pandemia hemos liberado casi 50.000 millones de pesos. Y han ido a las manos han ido, con raras y escasas excepciones, a las mismas manos. Repítele eso. Han ido con raras y escasas excepciones a las mismas manos. Y te voy a justificar por qué. Nosotros tenemos un sistema bancario muy regulado, yo creo sobreregulado, y sobre todo en una pandemia demasiado regulado. Y tú tienes, por ejemplo, empresas que se fueron a default porque tuvieron 6 meses cerradas. Sí. Esas empresas no pueden renegociar su deuda porque tienen 3, 4 cuotas atrasadas. Eso es prácticamente si tú realmente duraste 6 meses sin producir, obviamente que si no consumiste tu capital de trabajo, te vas a atrasar. ¿Por qué no accesar a una renegociación? No, tú tienes que ponerte al día. Ponerte al día y entonces luego que tú te pongas al día, tú renegocias. Entonces, pero ven acá, si tú te atrasaste, era porque no tenías el dinero para pagar. Entonces, ¿cómo te vas a poner al día? Eso es uno. Pero el otro, tú duraste 6 meses sin producir, tus estados financieros decayeron, tus ventas decayeron, tus ventas se fueron a 0, o se fueron a un 30% menos. Ya tus estados te dan, ese 30% que tú dejaste de vender, es el 30% a lo mejor que te da el beneficio que te arrojan los estados financieros. No, tú tienes un analista cuadrado que dice, ahí hay un problema, sin ver la pandemia, dice, pero vendía 100 y ahora vende 30. No califica, ese está quebrado. Pero sin haber un análisis profundo. ¿Qué sucede? Ahí hay que hablar en función de los bancos y abonando vamos a decir, a una defensa de los bancos. De que el problema es que cuando te prestan sobre unos índices como están, tu clasificación como cliente pasa a ser C o menos C. Cuando tú pasas a ser menos C, entonces tú al banco le dejas de ser negocio porque él va a tener que hacer la reserva o va a tener que del 100% del préstamo, que lo que significa es que si yo te presté 100.000 pesos, yo tengo que llevar 100.000 pesos al encaje legal. Porque entonces, para el banco no les negocio, entonces el banco te dice, yo quiero prestarte, pero no puedo. Yo lo que creo que debe hacer, así como se lo planteamos al presidente, debe haber una amnistía financiera. O sea, darle libertad a las instituciones bancarias para levantar una serie de restricciones que hay que no le permiten. Así es. Eso se fue al consumo, cogió el canal, sí. El canal que no debió, y cuando lo entregó Danilo los 40.000, me quejé de eso. Y cuando entregaron los otros 5.000 le decía, no es la vía. Se van a ir no siempre. Es la vía. Siempre van a ir al consumo. Se van a ir, ahí hay una cosa. Se van a ir al consumo porque es más fácil calificar a una persona para un banco, es más fácil porque tiene
menos regulaciones que una empresa. Al final de cuentas yo voy a historial de pago Sí. tuyo, o veo capacidad de pago con una carta de trabajo y te puedo prestar. Sin embargo, una empresa tiene que someter estado financiero, IR2, asamblea, y tiene que estar todo al para día. que tú no puedas, para que la superintendencia no te penalice Exacto. ese préstamo. Por eso el Estado debe ser más activo, porque, por ejemplo, principalmente las empresas pequeñas que a veces no tienen ni el flujo, ni los activos, el efectivo necesario, de que si hay algo que es la banca solidaria no puede actuar como un banco. No puede actuar como un banco, debe tener otro formato de manejarse para que pueda llegar el dinero, y eso activa verdaderamente la Yo economía. te debo decir que aquí hay medio país que está en default. Estamos todos quebrados, Sandy. Medio país. Estamos todos quebrados. Medio país. Y Porque no el lo que, no ha- entiende. el que en el caso de la industria, las que no se han ido, se van a tener que ir ahora, producto de que su flujo de caja va a ser golpeado. No, y cuando se tenga que- No es fácil tú comprar, prepagar una materia prima que tú vas a durar prácticamente 90 días en recibirla. Y 8 millones de ciudadanos sobregirados con la tarjeta. y con Ahora, cosas ahí. por demás, ahora, esto no es todo, vamos a decir, Sí. oscuridad. Han habido sus luces, Sus luces. y hay su esperanza. Por ejemplo, tenemos un país que le ha dado oportunidad en términos de materia de compra y contrataciones a muchas empresas para que puedan licitar. Mira, yo creo que uno de los procesos más transparentes de licitaciones son estos. O sea, en estos procesos de licitaciones tú no tienes que hablar con ningún funcionario. Y muchas veces hay muchas empresas que han ganado licitaciones sin haber pisado la sede de la institución, porque lo han subido por la página web, por el portal de compra. O sea, La transparencia hay una diferencia del cielo a la tierra con lo que había. Te puede decir que hay muchas cosas, de mucha gente que están, pero del cielo a la tierra, transparencia e institucionalidad de lo que había con lo que hay. Publicidad, Sandy Filpo después de la pausa.
estamos en los minutos finales con Sandy Filpo, presidente de la ASIS, la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago. Sandy, antes de la pandemia veíamos cómo grandes tiendas ya estaban cerrando sus puertas y se encasillaban o se enrumbaban más bien a las ventas de Internet. Eso va a poder ser un paso aquí en República Dominicana porque el que contrata empleado, el empleador, tiene toda la de perder o tiene todas las cargas encima del mundo, atador de tributación, muchísimas cosas, muchísimos factores. Mira, hoy precisamente nosotros estamos organizando junto al Infotec la consulta nacional del empleo. Eso esta tarde, ¿verdad? Ya, a las 11. en la mañana. Mira qué sucede. Yo creo que la pandemia vino a acelerar un proceso que ya venía dándose y que obviamente si la pandemia no se hubiese presentado, el proceso hubiese estado más atrasado. Esto el mundo tuvo que acelerarlo y ya es una realidad. Hay estudios que un estudio que estableció la Universidad de Harvard, de las 940 profesiones u oficios, se van a perder 430. Van a crecer otras van a crecer en otras áreas, como son los cuidados a personas, lo que es la ingeniería robótica, van a crecer porque la gente va a tener que prepararse. Sin embargo, artificial. Sí, la inteligencia artificial. Sin embargo, otro estudio establece que se van a perder una cantidad de empleos que ronda los 90 millones de empleos que se pueden perder. Sin embargo, se van a crear 130. El problema es que debemos de preguntarnos si nosotros vamos o nos estamos preparando para que poder sustituir esa mano de obra que se va a perder de esos 90 millones y poder entrar dentro de esos 130 nuevos empleos que se van a crear. Dentro de eso va a existir nuevas modalidades de hacer. Ya el comercio online es una realidad. Hoy cuando tú comparas los números de crecimiento, las compras a través de la web, muchas veces en términos de crecimiento han superado las ventas que tienen muchos países cuando tú comparas en términos del crecimiento propio. Sandy, nos tenemos que ir porque tenemos un compromiso ahora que tenemos que ser estrictos porque entramos en cadena con educación, pero antes de irnos, hoy hay vistas públicas para revisar la ley. También estaremos allá. El concepto de ustedes, yo soy de los que insisto que el tema no está en la ley. Porque la ley lo que hace es establecer un sistema y punto, y no detalla No, fíjate, debo corregirte ahí. Sí hay problemas que tiene la ley. Por ejemplo, la ley tiene un problema de catálogo. O sea, cuando la ley habían procedimientos que ni siquiera existían y que hoy son cotidianos. Y como el catálogo se aprobó en función de la ley, entonces esos procedimientos no se han corregido. La ley tiene un problema de los pensionados, por ejemplo. La ley te saca un pensionado en el momento que necesita la pensión. O sea, tú trabajas en una empresa, duraste 30 años trabajando en una empresa, te fuiste y te saca del seguro. O sea, eso también, ese es otro problema que tiene la ley. O sea, la ley tiene algunas... No es el reglamento, porque yo leí la ley y en la ley no dice nada. Lo que pasa es que la ley manda un reglamento. Exacto. Y el reglamento tiene que ser acorde, o sea, no puede violentar lo establecido en la ley. Entonces, si eso no se resuelve, si esas situaciones no se resuelven, nosotros tenemos muchos retos que enfrentar y yo creo que la oportunidad es una modificación. Esta es una de las piezas más difíciles de modificar. Hay dos piezas que son muy difíciles de modificar, el Código de Trabajo y la Ley de Seguridad Social, porque son temas tripartitos, o sea, son temas que deben haber un consenso de tres sectores, el sector empleador, el sector laboral y el gobierno. Y el gobierno que tiene voz, pero no tiene voto, en un país nada más como República Dominicana. Sandy, muchísimas gracias, de verdad, un placer para nosotros, un hombre que habla claro, que está bien aterrizado, que sabe lo que dice, porque es una persona de experiencia, tanto en el aspecto empresarial como en el aspecto social. A ustedes las gracias, Fran Rodríguez, Edison Meléndez, todo el equipo, agradecido de su sintonía. Mañana a las 7, Dios mediante, aquí estaremos. Feliz resto del día. Bye bye.